Nivel 3. Fran Bow es un videojuego de aventuras tipo terror psicológico del género de Point and Click Indie. El videojuego fue desarrollado y publicado por Kill Monday Games en 2015. El juego tiene lugar en 1944 y cuenta la historia de Fran, una niña de 10 años que lucha con un desorden mental después de presenciar el violento asesinato de sus padres. Después de ser encontrada sola en el bosque, Fran es encerrada en el asilo Oswald y separada de su gato y único amigo, Señor Medianoche. Bajo el cuidado del psiquiatra Dr. Marcel Dern, Fran toma una medicación extraña llamada duotina que causa alucinaciones vívidas de un mundo paralelo lleno de figuras oscuras y criaturas extrañas. Decidida para huir de su encarcelamiento, encontrar su gato, y volver a casa, Fran es capaz de entrar a este mundo y alterar su entorno de modo para que pueda huir. A lo largo de su viaje, intenta descubrir quién es responsable de la tragedia de sus padres. En camino a casa, Fran descubre una tierra extraña llamada Itersta, donde los vegetales y las raíces viven en armonía. Después de irse de Itersta conoce a una criatura llamada Edward. Edward es la criatura que ayuda a Fran para encontrar a Señor Medianoche. Durante este juego la realidad de Fran parece colapsar, y no puede notar la diferencia entre lo que ve a causa de las píldoras o lo que ve sin ellas. Desentrañando la verdad mediante avancemos en la historia, descubriremos que un viejo doctor experimenta con los residentes del sanatorio y entre ellos, Fran. Este doctor, llamado Oswald, también experimentó con la madre de Fran, Lucía, y su hermana gemela, la tía Grace, y sabiendo que la hija que Lucía engendraría tendría poderes de ver realidades más allá de la mente humana, maquiló un plan en el cual Lucía le entregaría a su hija, cosa a la cual se niega y Oswald ordenaría a Grace que acabará con Lucía y esta a su vez ordenaría a Fran que matara a su propia madre dándole duotina. Siendo así que la verdad de que fue Fran la asesina de sus padres crea a Remor, el ente maligno que atormenta a la niña. En el final del juego, la tía Grace lanza al vacío al gato de Fran, provocando una pelea entre ambas, a lo que repentinamente, el Dr. Oswald aparece y le dispara a Fran aparentemente, matándola, eso es lo que pareciese hasta que el Dr. Dern, Edward y Palontras, aliados de Fran, vienen en su rescate, para llevarla al tercer mundo en una alegre cinemática final en donde ella dice: hay cosas que no sé, pero lo que sí sé es que, entre la culpabilidad y el miedo, yo elijo la felicidad. Este final, el cual aparenta ser feliz, nos guarda una verdad más oscura si tomamos en cuenta las tantas teorías sobre qué pasa con Fran al final del juego. En una teoría de las más realistas, en la cual las balas matan y entes fantásticos no te devuelven a la vida, nos encontramos con un destino en el que Fran, siendo asesinada por el Dr. Oswald, fue a dar a su laboratorio para ser uno más de sus horridos experimentos que acabaron mal. Los últimos momentos de vida con Fran yendo al tercer mundo, no son más que delirios de su mente llegando a su fin, aceptando la muerte. Viéndolo de esta manera, el final de Fran sería tan oscuro como el comienzo de su aventura, encontrando paz solo con el descanso eterno. Ori and the Will of the Wisps es un videojuego del género aventura plataforma y Metroidvania, desarrollado por Moon Studios. Es una continuación del título de 2015 Ori and the Blind Forest. Su lanzamiento se produjo el 11 de marzo de 2020. La aventura tiene lugar inmediatamente después de los eventos de Ori and the Blind Forest, y es narrada por el árbol de los espíritus en el bosque de Niwen. El último huevo de Kuro eclosiona y da a luz a un bebé búho a quien Ori, Naru y Gumo llaman Ku, y crían como parte de su familia. Al nacer con una ala dañada, Ku no puede volar hasta que Gumo le coloca la pluma de Kuro. Ku y Ori toman un vuelo que termina sacándolos de nivel y llevándolos a Niwen, donde una tormenta los separa. La búsqueda de Ori por Ku, finalmente lo lleva a Quolok, el guardián de la ciénega, un sapo que observa el pantano de Inquater y algunos de los habitantes de Niwen, los Moki. Le dice a Ori que Ku está en el bosque silencioso, el antiguo hogar de los Moki, el cual ahora se ha convertido en un desolado cementerio de búhos, además de que ese no es el único problema, pues toda el agua de con los canales de Niwen se encuentra contaminada. Ori debe volver a poner en marcha las ruedas del manantial para continuar con su búsqueda, y para esto debe de ingresar en ellas. Quolok también le da a Ori un pequeño fragmento de luz, la voz del bosque, para guiarlo en su viaje. Mientras tanto, Naru y Gumo se dirigen a Niwen en una balsa para encontrar a Ori y a Ku.
Al poner las ruedas del manantial nuevamente en movimiento, el agua de Neuen comienza a ser purificada. Ori procede a ingresar al bosque silencioso. Allí se reúne con Q, pero la pareja se encuentra con Shriek, un búho vicioso y deforme de nacimiento, huérfano y abandonado por su propia especie, que gobierna el bosque silencioso y aterroriza a Neuen. Shriek ataca a Ori y termina matando a Q. Después de que Ori lamenta su pérdida, la pequeña voz del bosque logra revivir a Q aunque ésta se encuentra en un estado crítico. Quolok explica que la voz del bosque no está en pleno poder y no puede mejorar su estado. Debido al fallecimiento del sauce espiritual, la luz que llevaba se dividió en 5 partes, que se dispersaron por Neuen, dejando el bosque vulnerable a la corrupción y la descomposición que mató a los espíritus guardianes del mismo y también a los padres de Shriek antes de su nacimiento. Quolok le pide a Ori que busque los fragmentos, la memoria, los ojos, la fuerza y el corazón del bosque, y fusione los 4 con la voz para reformar la luz del árbol. Quolok sale de su pantano para ayudar a Ori a localizar uno de los otros fuegos fatuos, pero su cuerpo es tomado a la fuerza por el espíritu apestoso, una criatura nacida de la descomposición del bosque cuyo cuerpo había atascado las ruedas del manantial. Ori rompe el control de la criatura sobre Quolok, lo que le permite matarlo, pero su pelea lo deja mortalmente herido. Antes de morir, Quolok le suplica a Ori que restaure y proteja a Neuen en su lugar. Ori finalmente encuentra las 5 partes y las fusiona para reformar a Seir, la luz dorada. Ori y Seir se dirigen al sauce espiritual y logra revivirlo. Sin embargo, el árbol le dice a Ori que su tiempo ha pasado y que ya no puede llevar a Seir, y le pide a Ori que se fusione con la luz para restaurar a Neuen, aunque Ori tendría que dejar atrás su vida anterior. El sauce le pasa a Seir a Ori, pero Shriek aparece y se lo arrebata. Después de una ardua lucha, Ori derrota a Shriek, y este regresa al bosque silencioso para morir bajo las alas de los cadáveres de sus padres. Lamentablemente, Ori también termina debilitándose, y se ve en la necesidad de fusionarse con Seir, y cuando esto ocurre logra curar todo Neuen y a Q, también, e incluso restaura su ala en el proceso. Naru y Gumo llegan a tiempo para presenciarlo. Q, Naru y Gumo encuentran donde se fusionaron Ori y Seir, y descubren que un árbol espiritual comienza a crecer allí. Ayudan al árbol a florecer y continúan su vida como familia juntos, con el árbol de los espíritus revelando que era Ori todo el tiempo, volviendo a contar los eventos que llevaron a cuando se fusionó con Seir. Eventualmente, el árbol crece por completo y la vida comienza de nuevo cuando un nuevo espíritu guardián cae de él. Este final, a pesar de ser poético y esperanzador, no deja de ser trágico por caer en la categoría de finales en donde el héroe, para cumplir su cometido y así proteger a los suyos, debe perder la vida. Awakened es la primera expansión del juego de Dead Space 3, el DLC toma lugar luego de los eventos del juego principal, fue puesto en liberación el 12 de marzo del 2013. La expansión comienza con Isaac Clarke y John Carver despertando bajo tierra preguntándose entre ellos cómo es que sobrevivieron luego de que el códice fuera activado, de ahí ambos suben a la superficie donde se encuentran con el cadáver de la luna. En esos momentos deciden buscar una de las naves de Danit para poder volver a casa, pero esto no será tan fácil ya que tendrán que luchar contra hordas de sus ya conocidos enemigos para lograrlo, además de evitar que las lunas necromorfas descubran la ubicación de la Tierra. Yendo al final, Isaac y Carver llegan al reactor principal y lo sobrecargan para poder generar la energía suficiente y así volver al planeta, logran dar el salto ultracósmico y llegan a la Tierra. Ambos tratan de establecer una comunicación con el planeta pero nadie responde y solo oyen estática. En los momentos finales del juego, Isaac y Carver logran ver que las lunas también han llegado al planeta y están preparadas para atacarlo. No teniendo una continuación hasta la fecha, este final, hasta el momento, es el cierre de la saga, uno el cual parece condenar a la raza humana a su inminente extinción. Grand Theft Auto 4 es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado por Rockstar North. La historia del juego transcurre en Liberty City, una ciudad ficticia basada fuertemente en la ciudad moderna de Nueva York. El protagonista de la trama es Niko Bellic, un veterano de guerra de Europa del Este, que emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano prometido por su primo, pero que rápidamente es arrastrado a un submundo criminal.
En una de las historias más amadas por la comunidad de GTA, serán diversos los personajes que se quedarán grabados a fuego en nuestra memoria, pero, ¿será el primo de Nico, Román, el que se lleve las palmas en esta ocasión, ya sea por sus chistes que nos ponían de buenas, su actitud positiva con su deprimido primo o su insistencia para ir a los bolos? ¿Quién tomará un rol de gran importancia para este final? A medida que avanza la trama, Nico se ve envuelto en un enfrentamiento de intereses múltiples por culpa del fracaso de un negocio de diamantes de Reiboccino, en el que se implican la familia Ancelotti, la banda de moteros de Lost, el clan McCreary, Bulgari y los hombres del empresario nocturno, Gay Tony. Más tarde, Nico conoce a Phil Bell, amigo de Rey, que a su vez son miembros colaboradores de la decadente familia Pegorino de Alderney, organización con la que Nico trabajará hasta el final de la trama. Ya en la recta final, Nico recibe una llamada de Jimmy Pegorino para reunirse con él en el local de striptease, Honkers de Alderney. Allí, Pegorino pide a Nico un último favor: recoger un envío de heroína del mayor enemigo de Nico, Dmitry Raskalov. La historia contiene dos posibles finales dependiendo de la elección que el jugador haga en este punto del juego. En ambos finales, Nico ve en Pegorino un enemigo por aliarse con Dmitry, y ambos antagonistas mueren. La diferencia fundamental en cada final es la pérdida o bien de su primo Roman Bellic, o de Kate McCreary, su novia. Si el jugador elige la opción dinero, contará con el apoyo total de Roman, que le pide que haga este último trato para casarse con Mallory, tomar el dinero e irse los tres a Vice City. Sin embargo, Nico perderá toda la confianza de Kate, quien no acepta seguir con un tipo que valora tanto el dinero, y no volverá a verla nunca más. Nico, pues, se reúne con Phil Bell en los muelles para cerrar el negocio. Contra todo pronóstico, Dmitry sabotea su parte del trato, asesina al comprador y huye con la heroína, dejando a Nico y a Phil dentro de los muelles con los enemigos furiosos por la traición. Nico y Phil acuerdan conseguir el dinero y huir, esto, tras verse inmersos en un tiroteo. Nico recibe una llamada de felicitación de Pegorino, que se ha aliado con Dmitry. Kate, por su parte, llama a Nico y le revela que no quiere volver a verlo nunca más, y que no asistirá a la boda de Roman y Mallory. Nico acude a la iglesia para asistir a la boda de su primo, y cuando el nuevo matrimonio sale a las puertas de la iglesia, un asesino a sueldo de Dmitry asalta a Nico por la espalda, pero falla y mata erróneamente a Roman. Un devastado y vengativo Nico se une a Little Jacob para matar a Dmitry, el cual se esconde en un casino abandonado en Alderney. Tras un fuerte tiroteo, Dmitry mata a Pegorino y escapa a la isla de la felicidad en helicóptero. Nico y Little Jacob emprenden una persecución en lancha y después en helicóptero para dar caza a Dmitry, quien muere a manos de Nico tras un último enfrentamiento. Tras matar a Dmitry, Nico recibe llamadas de sus amigos lamentando la pérdida de Roman, entre ellas la de Kate. Por último, una desconsolada Mallory se despide de Nico por teléfono, lamentando la vida que han llevado los dos primos y que le ha acabado costando la vida a su marido. Además, revela a Nico que se encuentra esperando un hijo de Roman, al cual tendrá que cuidar sola. Este final, como lo fuese el de Michael presentado en el iceberg pasado, nos muestra la cruda verdad acerca de la vida en el mundo delictivo, de cómo la búsqueda del éxito por la senda criminal siempre tiene daños colaterales, esta vez, dejando a Nico sin su querido primo y a Mallory y su hijo por venir al mundo, sin un esposo y un padre. Persona 4 se lleva a cabo en un pueblo ficticio de Japón conocido como Inaba, y este se encuentra en unas llanuras de inundación. Homicidios inexplicables se han estado presentando en este pequeño pueblo, donde los cuerpos de las víctimas aparecen colgando de antenas de televisión. Se desconoce el motivo o causa de sus muertes. Al mismo tiempo, corre el rumor de que ver la tele apagada en una medianoche lluviosa revelará el alma gemela de quien lo haga. El juego sigue a los personajes al mundo TV, una dimensión llena de criaturas llamadas sombras. El protagonista es un joven de preparatoria, llamado Yuna Rukami, quien, recientemente, se mudó de la ciudad al pueblo Inaba para ir a la escuela. Allí, procede a volverse amigo de Yosuke Hanamura, el hijo, un tanto torpe, del manager del local Yunes. Chie Satonaka, una chica carismática con alto interés en las artes marciales. Y Yukiko Amagi, una chica tranquila y refinada que ayuda en la posada familiar.
Después de unos días dentro del juego, el protagonista, Yosuke Ichie, siguen el rumor del canal de medianoche, y esto lo lleva a descubrir el mundo TV y conocer a Teddy, una criatura amigable que aparece con un disfraz de oso. Usando las personas, los estudiantes forman el equipo de investigación para descubrir la conexión entre la dimensión TV y los asesinatos, y posiblemente capturar al culpable de todo. Los eventos comienzan a incrementarse en el momento en que Ryotaro Dojima, erróneamente acusa al protagonista de estar involucrado con los asesinatos. Nanako es secuestrada mientras que el protagonista está siendo interrogado debido a la acusación. Ryotaro persigue en auto al secuestrador que también va en un vehículo, la persecución termina cuando ambos autos chocan y el culpable escapa junto con Nanako por una televisión que tenía en su camión. Ryotaro, gravemente herido, decide confiar el rescate de su hija al equipo del protagonista. El grupo sigue las pistas del culpable dentro de la dimensión TV. Taro Namatame, al ser descubierto, se transforma en una criatura con aspecto de dios, Kumino Sahiri, y procede a atacar, pero es derrotado y tanto Taro Namatame como Nanako son llevados al hospital de Inaba. En el hospital, Nanako muere y el equipo, enfurecido, confronta a Taro. El protagonista ayuda a los otros a darse cuenta de que Namatame no es el asesino ya que no tiene un motivo claro. Posteriormente en su investigación, se da cuenta de que el asistente de Ryotaro, Toru Adachi, es el verdadero asesino. Tras conocer el contexto tras la identidad del villano, podremos explicar mejor el final de este juego. Si el jugador aumenta los lazos con Adachi a cierto nivel, se le dará la opción de esconder la identidad de Adachi como el asesino del resto del equipo de investigación, provocando que este caso quede sin resolverse. El último día en que el protagonista estará en Inaba, puede escoger entre visitar a Adachi o destruir evidencia crucial para la investigación de los asesinatos. Adachi después amenaza al protagonista de arrestarlo por haber destruido las evidencias si no contesta a sus llamadas. El final del juego es similar en todos los aspectos al resto de finales, sin embargo, al pasar los créditos, el protagonista se ve pasando por las aceras y cruza caminos con Adachi, quien procede a sostener su teléfono en mano mientras una sonrisa se va formando en su cara. Un final catalogado como el peor posible por la propia comunidad, debido a lo antinatural que parece ser ponernos del lado del asesino, y por ende, traicionar a nuestros amigos, sumado a que el protagonista se vuelve un esclavo del villano, y todo esto, por el mero morbo del jugador al explorar todas las posibilidades que el juego ofrece, siendo algunas, tan horribles como este final lo plantea. Metro 2033, es un videojuego de terror que combina elementos de acción y disparos en primera persona. El juego se basa en la novela Metro 2033, de Dmitry Glukhovsky. El juego inicia con nuestro joven protagonista Artyom, y un soldado aliado llamado Miller, los cuales, llegan a una torre de comunicaciones, la Torre Ostankino. Allí se encuentran con un grupo de comandos, para segundos después, ser atacados por cientos de vigilantes y demonios. Sufren bajas, Artyom tropieza y la pantalla se oscurece en el instante en que un demonio se dispone a atacarle. El juego realiza un flashback 8 días antes. Artyom es despertado por su padrastro en su cuarto, y lo acompaña a recibir a Hunter, un comando que volvía de la superficie. Cuando se encuentran, los ataca un grupo de Nosalis. Después del ataque, el padre de Artyom habla sobre los oscuros como seres de evolución avanzada. Luego son informados de que los oscuros han atacado un puesto de guardia. Al llegar y ver el estado de los hombres, Hunter dice a Artyom que irá tras los oscuros para investigarlos, y le pide que si no regresa de su misión, vaya a la estación Polis, y busque a un comando llamado Miller para que lo ayude a destruirlos ya que, según sus palabras, hay que acabar con esta amenaza cueste lo que cueste. Como es de esperar, Hunter no regresa así que Artyom idea un plan para salir de su estación e ir a la estación de Polis. Por ello, se alista en un convoy que llevará comida, armas y munición a la estación vecina de Riga, como parte de la alianza que se está forjando entre las estaciones de Exhibición y Riga. Así es como comienza la aventura de Artyom entre los pasadizos subterráneos y la ciudad de Moscú devastada por la radiación, luchando contra hordas de mutantes y demonios que le acechan paso a paso durante su travesía.
A lo largo del juego, nos encontraremos con los seres más interesantes del título, siendo estos los oscuros, quienes, teniendo un poder sobrenatural para adentrarse en la psique de los humanos, le presentarán memorias del Moscú antes del apocalipsis e intentarán comunicarse con Artyom para transmitirle un mensaje importante. Artyom demostrará su valentía y coraje cumpliendo la promesa que le hizo a Hunter llegando hasta Miller. Logrando esta hazaña, se planteará un plan para eliminar a los oscuros, quienes habitaban en las cavernas y partes del metro no habitadas por humanos, el cual consistía en lanzar las pocas armas nucleares que la civilización poseía, para así erradicarlos. Artyom subirá a una torre en la cual hay un botón que acciona las bombas y, mientras escala la estructura sufre de alucinaciones en donde los oscuros le explican que ellos no quieren dañar a los humanos, que en vez de ello, solo buscan lo mismo que todo ser vivo, sobrevivir y coexistir. El final malo y canónico, se suscitará de ignorar las peticiones de los oscuros y accionando las bombas, así condenando a una civilización que buscaba la paz, a la extinción total. Este final es cruel e irónico ya que, gracias a la comunidad de indicios que nos da el juego sobre el existir de estas criaturas, nos daremos cuenta que pueden ser humanos afectados por la radiación o en su defecto, una raza de seres parecidos en muchos aspectos a la nuestra. Un final con un crudo mensaje en el cual, la humanidad, cegada por su ignorancia, está condenada a repetir errores del pasado, causando dolor y sufrimiento en el proceso. Road 96 es un videojuego de aventura desarrollado por el estudio francés DigixArt. El juego está ambientado en 1996, en la nación ficticia de Petría, un país autoritario gobernado por una férrea dictadura, pero que está pasando por un período electoral que podría cambiarlo todo. El jugador controla las acciones de varios adolescentes que intentan huir del país a través de la frontera norte de Petría por Road 96. El videojuego se juega desde una perspectiva en primera persona. En la campaña del juego, los jugadores asumen el papel de varios autoestopistas adolescentes que intentan huir de la autoritaria nación de Petría sin ser arrestados o asesinados. Cada vez que el personaje del jugador tiene éxito o fracasa en el cruce de la frontera, asume el control de un nuevo adolescente que intenta cruzar esta. Cada intento de cruce hace avanzar el arco argumental de la campaña, que culmina en un final que tiene lugar el 9 de septiembre, día de las elecciones en Petría. Durante cada intento de cruce, el jugador se encuentra con 7 personajes clave. Las interacciones con estos personajes pueden adoptar la forma de conversaciones y minijuegos que otorgan objetos especiales que desbloquean bonificaciones y oportunidades de interacción que se trasladan de un capítulo a otro. Cada interacción con estos personajes clave revela más información sobre la situación actual y ellos mismos, a la vez que hace avanzar la historia del juego. Los jugadores pueden tomar decisiones que influyen en la historia principal en relación con las elecciones actuales y las vidas de los personajes con los que se encuentran. Llegando al día de las elecciones y según nuestras acciones, al llegar a la frontera una revuelta se está llevando a cabo y, será decisión nuestra si participar en ella o escapar del país aprovechando la conmoción. Sea cual sea la decisión, tras verse apañado en cantidad sobre su fuerza antimotines a causa de los migrantes que buscaban salir del país, el presidente Tirak comenzará una masacre ordenando abrir fuego en contra de ellos. Nuestro adolescente en medio del tiroteo sucumbirá a causa de las balas y quedará tendido en el suelo sin vida. Posteriormente, se nos da un monólogo en donde nos explican que el presidente Tirak fue sustituido y enfrenta una condena por el hecho. Se nos dice que nuestro sacrificio fue importante para liberar a la nación de la dictadura y como la democracia volverá para hacer el país más justo. Este final representa la situación en la que muchos jóvenes se vieron o se ven afectados a causa de las dictaduras o gobiernos autoritarios, obligándoles a abandonar su patria para mejorar su calidad de vida o muriendo en el proceso. Resident Evil 7. Biohazard, es un videojuego de disparos en primera persona perteneciente al género de horror de supervivencia desarrollado y publicado por Capcom, lanzado el 24 de enero de 2017. El jugador controla a Ethan Winters, mientras busca a su esposa Mia en una plantación abandonada, ocupada por una familia controlada por una niña llamada Evelyn, que a través de un hongo o un virus respiratorio, infecta el cuerpo y la mente.
También este hongo tiene fuertes propiedades curativas, y a su vez, mucha resistencia física, y Ethan Winters planea sacar de su miseria a la familia Baker, luchando contra enemigos y resolviendo acertijos creados por Lucas, el hijo que guarda relación con alguna compañía aún no conocida oficialmente. A lo largo del juego recibiremos la ayuda de Zoe, una chica que se comunica con Ethan para darle consejos motivándole a seguir en su travesía. Ya en la ronda final, tendremos que hacer una elección, la cual marcará un punto de no retorno al final malo en este juego. Contando con un suero que revierte la infección del virus en el cuerpo de Mia y Zoe, Ethan deberá escoger aplicarlo a esta última y escapar en un bote juntos, así, dejando a Mia en la pesadillesca mansión Baker. Llegando a un punto del escape en barco, Evelyn, la entidad que tiene control sobre la familia Baker, incluida Zoe, hace presencia deteniendo el bote, y, con ayuda del hongo que insertó en Zoe, la mata desde dentro. Ethan es regresado a la mansión, y es puesto dentro de un capullo y posteriormente, Mia lo libera. Esto no evita que Mia, controlada por el hongo, arremeta en contra de Ethan enfrascándose en una pelea, en la cual, Mia muere de forma definitiva, dejando al protagonista devastado por la muerte de su esposa, y colérico, va a darle caza a Evelyn. Acabando con el jefe final, la cual será Evelyn en su estado definitivo, Ethan será rescatado por Chris Redfield y tras esto, melancólico, verá en su teléfono un video que Mia le dedicó, para después, arrojarlo y declarar que toda esperanza de recuperar al amor de su vida, había sido perdida. Un final que polariza totalmente con su parte buena, y que, a pesar de destruir a aquella entidad que hizo tanto mal a la familia Baker y a la nuestra, no compensa el vacío que deja en el alma al protagonista. Crisis Core. Final Fantasy VII, se ubica años antes del juego original, centrándose en la historia de Zack Fair. Zack es un soldado de segunda clase quien tiene un único sueño: convertirse en el más grande héroe que el mundo haya imaginado. Para ello, se alista en soldado y, junto a su mentor Angel Eulei, intenta cumplir su sueño realizando misiones con la compañía Shinra, en ese entonces, dirigida por el director Lazard. Como es característico de la saga, este Final Fantasy goza de una historia interesante, y para los fans, es una parada obligada que no pueden perderse, ya que nos revela sucesos importantes como el rol de Zack como soldado de Shinra, el origen de la Buster Sword, el inicio de su relación con Aeris y el de su amistad con Cloud, la turbulenta relación con su maestro Angel que termina con su muerte y entrega de la Buster Sword en sus últimos momentos de vida, el origen de Sephiroth como un experimento para crear al ser perfecto, entre lo más destacado. Abordando el final del juego, después de tener una pelea contra Sephiroth que casi les cuesta la vida a Zack y Cloud, nuestros héroes son puestos en contenedores que preservan su vida, y después de 4 años salen de estos para darse cuenta que ahora son enemigos de Shinra, por lo cual, su ejército tiene órdenes de asesinarlos. Yendo tras la pista de Génesis, el villano principal de esta entrega, nos enfrentaremos a él en su forma final, derrotándolo. Zack recibe una carta de Aeris en la que se le es revelada la cantidad de tiempo que permaneció en el contenedor, por lo que va a buscarla. Será aquí, en donde comenzará el principio de este triste final. Zack y Cloud continúan hacia Midgar, pero son emboscados por una gran cantidad de guardias de Shinra y en el enfrentamiento, Cloud resulta herido. Con el objetivo de protegerlo, Zack se sacrifica y es asesinado por las tropas. Aeris siente la muerte de Zack al poder comunicarse con el planeta y esta llora su pérdida. Cloud, ya pudiendo moverse, llora por el estado de su mejor amigo y este, antes de morir, le entrega a la Buster Sword a Cloud prometiéndole que debe luchar por los dos. Cloud asiente y abandona el lugar muy triste en camino a Midgar. Zack finalmente expira su último aliento dándose cuenta de que, a pesar de no convertirse en un héroe para el mundo, se volvió en uno al proteger a los que más quería. El juego concluye con la escena inicial del juego original, viéndose a Cloud como un soldado de primera clase, y guardando la promesa eterna que le realizó a Zack. No hace falta remarcar el por qué este final es triste, ya que, Zack, quien tuviese el noble sueño de ser un gran héroe, encontraría un final injusto por la clara desventaja numérica frente a sus adversarios, y cruel por no haber podido ver por última vez al amor de su vida, estando tan cerca de llegar a ella. Fahrenheit, conocido en Estados Unidos y Canadá como Indigo Prophecy, es un videojuego lanzado en septiembre de 2005, desarrollado por el estudio francés Quantic Dream, y distribuido por Atari. El juego está ambientado en enero de 2009.
La historia empieza en una fría noche en Nueva York, cuando Lucas Kane, poseído por un trance, apuñala a un hombre hasta matarlo en los lavabos del restaurante Doc's Diner en el East Side y luego huye confundido de la escena. Su crimen está inmerso en un trasfondo de asesinatos rituales similares y de descenso de las temperaturas. Valenti y Miles son los encargados de resolver el caso y de buscar a Kane. El jugador puede controlar a los tres y ocasionalmente a Marcus, el hermano de Lucas siendo sacerdote, durante el curso del juego, así que se le da la oportunidad de ayudar a un personaje antes que a otro. La trama del juego es inusual por sus posibilidades, ramas y diversos finales. Los creadores la describieron como una trama elástica capaz de adaptarse a las decisiones del jugador a través de las acciones de los tres personajes, aunque a pesar de eso sigue unas directrices. Por ejemplo, en la escena inicial, el jugador tiene el control de Lucas y debe enfrentarse a qué hacer tras el asesinato. Las elecciones del jugador, sobre qué esconder, qué dejar atrás y cómo abandonar el restaurante, determinan a qué pistas encontrarán Valenti y Miles y cómo los patrones hablarán de él, así como las posibles facilidades para descubrir más tarde la identidad de Kane. Teniendo en cuenta la trama y la mecánica de decisiones y diferentes finales en este título, hablaremos del peor final posible. En uno de los múltiples escenarios en donde Lucas Kane es atrapado y condenado por el asesinato, su destino en el Bellum Asylum es peor que la misma muerte. Veremos a un Lucas totalmente fuera de sí mismo, sentado en un rincón de una habitación desprovista de vida, mientras se mece de un lado a otro. Nos cuenta cómo lo señalaron y condenaron como alguien que padece de sus facultades mentales, o séase, alguien no competente para responsabilizarse de sus actos y cómo fue encerrado de por vida en ese reclusorio mental. Jamás tendrá la posibilidad de saber qué pasó realmente en ese baño de restaurante, y su nombre siempre estará asociado al de un asesino lunático. Skull Heroes es un videojuego de lucha en 2D desarrollado por Reverb Labs y publicado por Autumn Games. El juego fue lanzado en 2012. En Skull Heroes, los jugadores participan en combates entre sí, con equipos de 1, 2 o 3 personajes, que intentan noquear a sus oponentes o tener la mayor cantidad de salud acumulada cuando se acaba el tiempo. El escenario del juego gira en torno al Skull Heart, un artefacto que concede deseos a las mujeres. Si una anhelante con un alma impura usa el Skull Heart, se transforma en la próxima Skull Girl, un monstruo empeñado en la destrucción. Contando con un modo historia en donde se nos explican los orígenes de cada personaje, al final de cada uno de ellos, seremos testigos de sus respectivos desenlaces. Pero, en este iceberg solo hablaremos de un personaje y su triste destino. Conoceremos a la que alguna vez fue una colegiala normal llamada Carol, la cual fue secuestrada por Valentine y se entrega al Laboratorio Secreto Cero y a los laboratorios anti-Skull Heroes. Ahí, ella se implantó con Wardrive y Gaebolga, unos parásitos sintéticos, y se infunde con la sangre experimental de una Skull Girl, transformándose en el monstruo que es ahora. Violenta e inestable como resultado de estos experimentos, y como medida de precaución, está mentalmente controlada por el poderoso director psíquico del Laboratorio Cero, Brain Drain. Impulsada por la rabia, ella toma su energía de su propio dolor y furia. A pesar de eso, el alma de la chica asustada, aún vive en el interior de su cuerpo monstruoso, luchando desesperadamente contra la avalancha de voces que le controlan. El final que tiene esta chica es, para su infortunio, su único final posible, el cual depara un destino injusto y oscuro. Después de derrotar a la Skull Girl, Painuil destruye el Skull Heart y reclama su libertad. Luego, regresa a su casa, solo para ser rechazada por sus padres aterrados. Recibiendo un mensaje de Brendrain diciéndole que vuelva, ella le dice que él es el siguiente, mientras sus pupilas se convierten en calaveras rojas como las de Mary. Un final catalogado por la comunidad como el peor posible, debido a las modificaciones que sufrió el cuerpo y mente de Carol a manos de Brendrain, y el posterior rechazo de sus padres, nos hacen ver que, a pesar de haber salido victoriosos, la vida de la protagonista fue destruida de la manera más injusta. Fuse and More es un juego en línea del año 2012, disponible principalmente en la página de videojuegos Flash, Freef. En Fuse and More tendremos que resolver puzzles para que Fuse, un niño chango, lleve a su perro More, del punto de inicio, a la salida de cada nivel. La historia del juego se irá revelando conforme avancemos de nivel en nivel y desbloqueemos las imágenes que nos cuentan los eventos sucedidos antes del inicio del título.
En ellas, se nos narra cómo el par de amigos se hallaban jugando a la pelota cerca de una calle y, tras perder la pelota, un descuidado Zeus fue a recogerla sin mirar a los lados, corriendo con la mala suerte de que un automóvil a alta velocidad se aproximaba directamente a él. Ante esto, un fiel Mor se arriesga para proteger la vida de su amigo, perdiendo la vida en el acto pero salvando a Zeus, aunque este queda en coma. El nivel 15 o la puerta grande al centro de la sala de niveles, nos mostrará cómo el par de amigos se despiden por última vez, además de, con una mecánica del juego, hacer una alegoría a la aceptación por parte de Zeus al sacrificio que su amigo canino hizo por él, siendo Mor quien se queda atrás para activar un mecanismo que ayuda a Zeus a salir y así despertar del coma. Uno de esos juegos sencillos en donde se nos hace valorar las cosas importantes, como lo puede ser, la amistad que tenemos con nuestras queridas mascotas, solo que esta vez, teniendo un triste desenlace. Manhunt 2 es un videojuego de terror y sigilo, desarrollado por Rockstar London y fue lanzado en 2007. El argumento gira en torno a Daniel Danny Lamb, un hombre que no recuerda su pasado. Daniel despierta en el asilo/hospital Dixmoor para criminales dementes, con el cuerpo inconsciente de un médico a sus pies y una jeringuilla en la mano. Con la puerta de su celda abierta, Daniel ve la oportunidad de huir de allí. A lo largo de la historia compuesta por 15 misiones, Daniel avanza junto a Leo Casper, otro recluso del instituto, e intenta descubrir su pasado y el por qué estaba encerrado en un manicomio. A medida que avanza la trama, Daniel descubre que era un científico en el Pitman Project que terminó encerrado durante 6 años en el Dixmoor Asylum. También se descubre que Daniel es el creador de una droga llamada Cortexa, que le hace recordar su pasado cuando se la inyecta. Cuando el Pitman Project se quedó sin fondos, Daniel se ofreció como conejillo de indias para el experimento Pitman Bridge. No contó con el apoyo de su familia, pero Daniel lo hizo porque estaba en deuda y su familia necesitaba dinero urgentemente. El proyecto Pitman supone implantar una personalidad ajena en la cabeza del sujeto, en este caso, del protagonista. Desafortunadamente, la personalidad que implantaron en Daniel era Leo Casper, psicópata asesino, que logró imponerse su voluntad para actuar con su cuerpo. Con el tiempo, la personalidad de Leo convenció a Daniel para que enterrara todos sus recuerdos del pasado, con el objetivo secreto de adueñarse completamente del cuerpo del protagonista para empezar una nueva vida. A pesar de eliminar su pasado, Daniel todavía tenía un vínculo que daba fuerza a su voluntad, y ese vínculo era su familia. Así pues, Leo Casper, controlando temporalmente el cuerpo de Daniel, asesinó a su mujer. Todo eso ocurre 6 años antes del punto en el que el jugador empieza el juego, en el hospital mental Dixmoor. Al inicio de la historia, Daniel creerá que Leo es un compañero fugado del manicomio, como él. A medida que se desarrolle la trama del juego, Daniel comprenderá que Leo es un alter ego implantado en su cabeza, descubriendo que fue este quien asesinó a su mujer, y no él mismo. El jugador puede escoger en un momento dado si jugar con Daniel Lamb o con Leo Casper. Si se elige a Lamb, este matará a Leo en varias ocasiones, regresando este último siempre, puesto que es una personalidad dentro de Daniel. La mujer de Daniel, en un momento dado, se le aparecerá para aconsejarle, haciéndole saber a Daniel que debe enterrar en lo más profundo de su ser su cuerpo. Cuando Daniel lo hace, empieza de golpear a Leo con la pala con la que entierra simbólicamente a su mujer hasta matar a su némesis, borrándolo así de su memoria. Al final, Daniel se despierta en una carretera, en un lugar desconocido. En su mano tiene una nota donde hay unas instrucciones para empezar una nueva vida, y un nombre nuevo para él. Tras leer la nota, Daniel mira al cielo desconcertado y empieza a caminar por la carretera. Ya finalizados los créditos, las misiones pueden volver a ser jugadas, incluyendo una misión adicional alternativa llamada Release Therapy, del inglés Terapia de Liberación, la cual representará el título en este iceberg. Aquí se controla a Leo Casper, quien debe eliminar varios enemigos y finalmente enfrentarse a Daniel Lamb. Resultando Casper victorioso, este se adueña completamente del cuerpo de Daniel Lamb, a pesar de que la doctora White hubiese eliminado el Pitman Bridge. Un final oscuro pero muy adecuado para un juego de las sagas más viscerales de Rockstar. Cube 2 es la secuela de Cube, el juego de puzzles en primera persona, y fue lanzado en el año 2018. En Cube 2 eres Amelia Cross, una arqueóloga que se ha despertado misteriosamente entre las ruinas de un antiguo paisaje alienígena.
Con la ayuda remota de otra superviviente, la comandante Emma Sutcliffe, debes recorrer y manipular la estructura de este mundo olvidado para encontrar el modo de volver a casa. Te despiertas embutida en un extraño traje con unos guantes conectados y no tienes recuerdos de cómo llegaste hasta ese entorno. Te aguarda una especie de monolito laberíntico, una estructura que deberás recorrer resolviendo puzzles desafiantes. Usando tus guantes de manipulación para cambiar la estructura arquitectónica e intentar encontrarte con otra superviviente para buscar la forma de salir del planeta. La trama de Cube2 nos habla de una raza fuera de este mundo, la cual fue dañada por los humanos y ahora no pueden escapar de la Tierra. La estructura en la que se desarrolla el título se trata de una entidad viviente que se halla agonizante y poniéndose en contacto con nuestra protagonista buscará restaurarse y compartir sus conocimientos en pos de ayudar a la humanidad. Por otro lado, nuestro contacto Emma Sutcliffe buscará la forma de destruir la estructura ya que la considera un peligro para la Tierra. Este conflicto entre ambas razas será el que determine el final de este juego. Llegando al entre comillas, corazón de la entidad, habrán dos cables, uno azul y otro rojo. La entidad nos dirá que sigamos el azul para salvarla y compartir sus conocimientos, mientras que Emma nos ordenará seguir el cable rojo para destruir al ente. Si seguimos el cable azul, la entidad nos hablará de cómo su raza llegó a la Tierra y cómo sus habitantes les hicieron daño. Amelia empatiza con el dolor del ente y muestra sus disculpas por lo que sus antepasados hicieron. Por último, el ente le dice a Amelia que al haber escogido el conocimiento y la empatía, puede ayudar a la humanidad para mejorar su futuro como especie. Tras esto hay una reconciliación entre las especies y termina el juego. Este final, el cual da un mensaje sobre la empatía y la redención, es eclipsado en su totalidad por su contraparte. Si elegimos destruir a la entidad, esta nos hablará de cómo no hemos aprendido nada como especie después de tanto tiempo, que elegimos el camino de la muerte y destrucción. Además, se nos es revelado que Emma, nuestra compañera durante el primer y segundo juego, es parte de la entidad, una que desafiaba los valores de nuestra protagonista, tentándola en todo momento para actuar como lo hicieron los humanos del pasado. El suelo comienza a tener una consistencia parecida a la brea y nuestra protagonista comienza a hundirse lentamente. Desesperada, Amelia acusa a la entidad de haberla engañado y que lo que le estaba haciendo no era justo. Al borde del llanto, Amelia clama por su vida, a lo cual la entidad hace caso omiso considerándola no digna para abandonar la estructura. Poco a poco Amelia se vuelve uno con la sustancia y termina el juego con esa última toma agonizante. Como dato adicional, las estatuas que se encuentran en la sala del corazón de la entidad, son humanos que como la protagonista, eligieron la destrucción sobre el conocimiento y pagaron caro su egoísmo. Amelia se unió a ellos y tristemente, unos minutos antes nos enteramos de que, ella estaba embarazada. Un final malo en toda regla, en donde el bien y el mal fueron claros, pero los miedos de la protagonista tomaron mucho peso, condenándola a pagar un alto precio al dejarse dominar por ellos. Nivel 4. Power Slave, conocido como Exhumed en Europa, es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Lobotomy Software y publicado por Playmates Interactive, lanzado en 1996. Power Slave se desarrolla en la antigua ciudad egipcia de Karnak y sus alrededores a finales del siglo XX. La ciudad ha sido tomada por fuerzas desconocidas, con un equipo especial de élite de soldados endurecidos enviados al valle de Karnak, para descubrir la fuente de este problema. Sin embargo, en el viaje hacia allí, el helicóptero del protagonista es derribado y apenas logra salvarse del accidente. El jugador es enviado al valle como héroe para salvar Karnak y el mundo. El jugador debe luchar contra hordas de seres insectoides extraterrestres conocidos como Kilmaat, así como contra sus diversos secuaces, que incluyen momias, soldados de Anubis, escorpiones y espíritus malignos. El curso de acción del jugador está dirigido por el espíritu del rey Ramsés, cuya momia fue exhumada de su tumba por los Kilmaat, quienes buscan resucitarlo y usar sus poderes para controlar el mundo. En las versiones de consola, hay dos finales, según el curso de acción del jugador durante el juego. En el final bueno, el protagonista ha reunido 8 piezas de un dispositivo de transmisión de radio para poder enviar una señal de rescate y ser extraído del valle. Después de recuperar la momia de Ramsés, el faraón le agradece su esfuerzo y le promete al protagonista que heredará el reino terrenal de Ramsés y que los dioses lo bendecirán con la vida eterna y lo harán gobernante del mundo.
Después de escapar de la tumba que se derrumba, el protagonista es recompensado como tal y se convierte en un faraón poderoso y benévolo de todo el planeta. Por otro lado, y abordando el final malo, el jugador, al no poder recolectar las 8 piezas del transmisor de radio, el protagonista es posteriormente enterrado en la tumba de Ramsés, solo para ser exhumado siglos después por las fuerzas ahora gobernantes de Kilmaat, y siendo exhibido como el último cadáver humano. Enterrado vivo, cayendo ante el enemigo y fracasando en su misión de salvar a su especie, Exhume castigó a su protagonista con un destino que cobró caro el error de no completar la aventura en su totalidad. One Shot es un juego de aventuras y puzzles desarrollado por el estudio independiente Futurecat y publicado por Dejica. Basado en una versión gratuita realizada en 2014, se lanzó para Windows el 8 de diciembre de 2016. La historia comienza cuando Nico despierta en una casa oscura y desconocida. Interactúa con una computadora, la cual se dirige al jugador usando el nombre de inicio de sesión actual tomado de su computadora. Según la máquina, el mundo en el que reside actualmente Nico está colapsando, y el objetivo del jugador es guiarlo de regreso a su mundo. Nico descubre el sol del mundo, una bombilla, y lo usa para salir de la casa emergiendo a un terreno baldío. Allí, se encuentran con un robot, que le dice que está profetizado para salvar el mundo. El objetivo de Nico es llevar el sol a través de las 3 áreas del mundo, y colocarlo en la cima de una torre central para restaurar la luz del día. El robot le enseña a Nico a comunicarse con el jugador, diciéndole a Nico que el jugador es el dios del mundo del juego, cuya responsabilidad es guiar al Mesías, o sease, Nico. Nico conoce a Silver, un robot domesticado muy inteligente, quien le regala un trozo de ámbar, el cual Nico usa como guía en la siguiente área. Resolviendo puzzles y conociendo un elenco de personajes entrañables, nos dirigiremos a una torre en donde tendremos que situar el bombillo, para así, cumplir la misión encomendada. Al llegar a la torre, Nico no puede hablar con el jugador. Una entidad nos informa que ambos hemos ganado y que Nico volverá a casa. El jugador encuentra una nota como nuevo fondo de escritorio que le dice cómo volver a conectarse con Nico. El jugador reaparece y se entera por parte de una figura misteriosa llamada, el autor, que la entidad que hemos conocido antes, se ha salido de control y se ha vuelto destructiva. Esta revelación nos deja con un par de opciones, en las que, podemos destruir el sol y devolver a Nico a casa, lo cual, destruiría el mundo, o de otro modo, colocar el sol en lo alto de la torre, cosa que atraparía a Nico en ese mundo. Nico deja la decisión al jugador, formando los finales del juego. Abordando el final que podríamos catalogar como malo, el cual surge si colocamos el sol en la torre, y siendo que Nico, al estar tan cerca, tras activarse el bombillo se carbonizaría por el nivel de energía emanada. Esta decisión, parece ser la peor posible, ya que dista de ser un final correcto, ya que, tanto en el final alterno, como en la partida plus llamada Solstice, nos revelan finales en donde Nico sigue vivo y las preguntas sin responder son reveladas. Más aparte, en Solstice, Nico vuelve a casa. También se nos es revelado en esta ruta, la naturaleza de Nico como alguien real, y la de los habitantes del mundo por el que se sacrificó, como NPC de un programa de computadoras. Como vemos, su muerte en el final de la activación del sol es un sacrificio en vano, y uno muy injusto para alguien tan joven como nuestro protagonista que, teniendo un corazón noble y no queriendo que las personas que conoció durante su aventura mueran, e ignorando su verdadero origen, decide tomar la pesada responsabilidad de dar su vida por ellos, antes que abandonarlos. Dead by Daylight es un videojuego de terror desarrollado por Behavior Interactive y publicado por Starbreeze Studios. Fue lanzado en junio del 2016 para Microsoft Windows, en junio del 2017 para las consolas PlayStation 4 y Xbox One, en septiembre de 2019 para Nintendo Switch. Dead by Daylight es un videojuego multijugador en línea asimétrico de 1 contra 4, en el que 4 jugadores toman el papel de supervivientes y uno el de asesino. Tanto los objetivos del videojuego, como la perspectiva de los dos tipos de jugadores son distintos. Los supervivientes se concentran en escapar reparando 5 motores, mientras que el asesino debe darles caza para sacrificarlos al ente. Si el asesino tumba y cuelga 3 veces al superviviente, este morirá y no podrá volver a jugar el resto de la partida.
El final que abordaremos aquí es referenciado en la historia que algunos ignoramos debido a la mecánica del juego, la cual no requiere un conocimiento previo del universo planteado en Dead by Daylight, pero, si nos damos a la tarea de investigar, esta mecánica cobra un significado más macabro del que nos pudiésemos imaginar. Las aparentes patas de araña que se llevan a nuestro personaje al ser colgados, son parte del ente, ser el cual, tiene un purgatorio, en donde como si se tratase de una granja, se alimenta de los sentimientos de los personajes, la esperanza del poder escapar, el miedo que causan los asesinos que rondan los mapas, y el terror a morir, son ejemplos de dichos sentimientos. Incluso, habiendo escapado de una partida, entre comillas, victorioso, el ciclo de persecución, escape y muerte jamás termina. Los supervivientes vuelven al ciclo sin fin en donde sus emociones son drenadas hasta quedar como cascarones sin rastro de ellas. Sin dudas, un final en el que ni la misma muerte es tan mala como el hecho de seguir viviendo. Visage es un videojuego de terror desarrollado por la compañía canadiense Square Studio publicado a finales de octubre de 2020. Al igual que Allison Road, este juego está considerado como un sucesor espiritual de PT, el adelanto fallido de Silent Hills. El juego tiene lugar en una ciudad aislada en la década de 1980. La casa, centro activo del videojuego, fue construida hace siglos, siendo de las viviendas más antiguas del lugar. Decenas de familias han vivido en ella desde su construcción. Algunos de ellos murieron brutalmente. Otros, por lo contrario, vivieron de manera pacífica sus años aquí. Este no es el caso de la familia de nuestro protagonista, Dwayne Anderson, a quien vemos en su sótano preparando un revólver para usarlo en contra de su esposa y sus dos hijos, los cuales se encontraban atados a sillas mientras gemían y lloraban por sus vidas. Realizando tan macabro acto, Dwayne finaliza la masacre disparándose a sí mismo. Así comenzará el juego en donde, al parecer, hemos adoptado una forma incorpórea la cual no recuerda los acontecimientos ocurridos en la cinemática inicial. Así tendremos que indagar en la casa y sus antiguos propietarios. Desde una niña que supuestamente es acosada por un ente maligno que hace cosas atroces para después toda la culpa recaiga en ella, una pareja de adultos mayores siendo padres primerizos en donde la esposa sufre de trastornos mentales que la hacen comportar de forma violenta, hasta un hombre que se siente observado en todo momento, nuestra misión será desvelar los secretos que hacen tan misteriosa esta casa. Para entender este final y la enigmática historia de Visage de forma muy resumida, en un principio podría parecer que la casa es la que tiene un aura maligna que hace que todos sus residentes pierdan la sanidad mental. Pero, menos paranormal se vuelve el asunto cuando se nos revela que Dwayne, motivado por la gran suma de dinero que se le brindaría, fue parte del experimento MK Ultra, trabajando en un laboratorio con acceso a la droga experimental del gobierno en ese entonces, el LSD. Dwayne, suministrando altas cantidades de esta droga a los desafortunados pobladores que bebiesen del abastecimiento local de agua, registraría sus efectos como parte de su trabajo. Siendo así que ciertos pobladores desarrollarían trastornos mentales debido al experimento tales fuesen los habitantes anteriores de la casa de Dwayne. Así quitando el misticismo alrededor de la casa para dar paso a un maquiavélico experimento que acabó con la vida de Lucy, la niña acosada por un supuesto ente maligno, Dolores, su esposo, y su hijo, y Rakan, el hombre con delirios de persecución. Dwayne, posteriormente al concluir el experimento, recibiría su pago y la casa como parte de él. Pronto el remordimiento y la angustia de haber participado en ese experimento detonó en problemas mentales que le hacían ver a toda la gente que murió a causa de estos, haciéndole abusar de fármacos solo logrando empeorar su situación, la cual provocó el asesinato de su propia familia y de él mismo. El final malo, si tomamos el contexto ya hablado, haría pagar al protagonista por sus terribles actos. Si en cualquier momento del juego decidimos atravesar la pared recién pintada ubicada en el sótano, descubriremos un segundo sótano, el cual tendrá una apariencia similar a la del sótano en donde Dwayne asesinó a su familia. Usando el revólver de la mesa, volveremos a la secuencia inicial del juego, repitiendo este ciclo hasta que el cargador quede con una sola bala. Disparándonos por última vez, Dwayne aparecerá dentro del pozo que contaminó con LSD, no pudiendo hacer nada más que ir de un lado al otro hasta que la secuencia de créditos finales comience, dándonos a entender que Dwayne pasará el resto de la eternidad como espectro dentro de ese pozo lleno de sus pecados y remordimientos.
Un final que, a la par de perturbador, es justo, haciendo pagar por sus malévolos actos a un protagonista egoísta y desalmado, atrapándolo por siempre dentro del instrumento que utilizó para destruir a esas familias que, si no fuese por sus actos, hubiesen tenido una vida normal y mucho menos desdichada. Life Alive es un videojuego de rol hecho por Squaresoft para Super Nintendo, lanzado en Japón el 4 de septiembre de 1994. En Life Alive tienen lugar en un número de capítulos temáticos, con períodos de tiempo que van desde la prehistoria hasta el futuro próximo, y en temas tan variopintos como ciencia ficción, el lejano oeste, o el Japón feudal. Cada capítulo tiene su propia temática, estilo artístico y mecánica de juego distintiva. Las 7 primeras historias abarcarán temas relacionados a una cualidad humana, tal puede ser el amor en la prehistoria, lazos afectivos en China imperial, la redención en el Japón feudal. Estas historias, que por sí solas, parecieran no tener nexo alguno entre sí, al ser completadas desbloqueará el 8º capítulo de la aventura, en donde la trama y las enseñanzas vistas con anterioridad, se tornarán oscuras debido a los sucesos que acontecen en este. En el 8º capítulo seremos Oerster, un joven héroe que, sin dudar, sigue las órdenes del reino al que pertenece, nos acompañará nuestro fiel amigo Straybo como ayudante y reclutaremos a viejos héroes los cuales no parecen haber tenido el mejor de los retiros. En búsqueda de la princesa raptada por el rey demonio, la aventura parece tratar los tropos argumentales clásicos de los RPG medievales, tomándolos desde una perspectiva muy alternativa y lúgubre. El comienzo del oscuro final de este capítulo comienza perdiendo a uno de los viejos héroes y a nuestro amigo en las cuevas del rey demonio. Después, Oerster, engañado por visiones que le hacen cometer regicidio, confundiendo a su rey con el rey demonio, posteriormente perderemos a nuestro compañero restante y seremos declarados enemigos del reino del que alguna vez fuimos héroes. Para finalizar, nuestro supuesto amigo Straybo reaparece para revelarnos que a causa de la envidia que le provocaba nuestro éxito y reconocimiento como héroe del reino, planeó todos los sucesos ocurridos hasta ahora. Derrotando a nuestro antiguo aliado, la princesa, aquella a la que debíamos salvar y era nuestra última forma de redención ante el reino, se opone a la idea de ir con nosotros y decide cometer suicidio ya que nuestro ex amigo le manipuló para que pensara que éramos malvados. Destruido psicológicamente, con su honor manchado y sin un hogar al cual regresar, Oersted se llenará de odio y se autoproclamará el rey demonio, uno el cual solo tendrá como prioridad la destrucción y el caos. Tras esto, desbloquearemos el 9º y último capítulo del juego. En este punto se nos dará a escoger a todos los protagonistas que encarnamos a lo largo del título, pero, para fines objetivos del video, tendremos que ignorar a todos los personajes a excepción de Oerster, ya que es con él, con quien descubriremos el bad ending de este puesto. Tal como si fuese una cacería, tendremos que derrotar uno a uno a todos los protagonistas para así lograr el cometido de Oerster, el cual será la destrucción de todo, incluido a él mismo. En este final, representado por una explosión en cada una de las épocas habitadas por nuestros demás protagonistas, la destrucción de todo y todos está asegurada. Oersted habrá acabado con el mal, pero también habrá acabado con el bien. En su ciega búsqueda de venganza contra el universo, alimentada por el odio, se llevó tanto a culpables como inocentes. Este final, polariza en demasía con su contraparte en la cual, nuestros héroes hacen caer en cuenta que, a pesar de las fallas y malos actos cometidos por las personas, el bien, el perdón y las buenas acciones existen, pero, habiendo tomado el camino de la venganza, este bad ending no deja camino posible para la redención, ya que no queda ni una sola alma con la cual redimirse. Sadistic Blood es una novela visual, que ya por el nombre podemos saber que se tratará de algo edgy, sumándole una morbosa cantidad de sexo. La historia básicamente es sobre Yuna y Shizuka, dos vampiras lesbianas que huyen de una organización anti-vampiros. La mayor parte de los finales implican relaciones sexuales forzadas, sangre y violencia. Dejaré el final catalogado por el youtuber Joandar como el peor posible del título. Tras la persecución final, Yuna es atrapada por la cazadora de vampiros y entregada a científicos de la organización, los cuales experimentarán con la vampira, amputando una a una sus extremidades y llevando al máximo las capacidades de Yuna para continuar con vida.
dejando solo sus órganos vitales y erógenos expuestos. En una última y enfermiza escena, el científico procederá a vete tú a saber por qué chingados, estimular las partes íntimas de una destazada Yuna, la cual, a merced del pajero ese, no podrá hacer nada para evitar su tortura. Confess My Love es un videojuego de rol indie y una novela visual desarrollada por el grupo independiente LR Studios. Su lanzamiento fue el 20 de mayo de 2017. La historia de este juego nos presenta como protagonista a Willy, quien está locamente enamorado de Liza, la chica del gran lazo amarillo. Willy lleva mucho tiempo preparándose para este momento, y cree que hoy es el día idóneo para por fin confesar su amor por ella. Este ha planeado esperar hasta final de clases, para poder declararse a ella a solas, sin que nadie les moleste. Sin embargo, parece que esto no va a ser posible, ya que todavía queda una chica que aún no se ha ido, una chica misteriosa que está fastidiando todo el plan de Willy, y esta será una chica llamada Julie. Conforme pasa el tiempo, Willy irá descubriendo que declararse no será tan fácil como él creía, e irá cada vez desistiendo más, y a su vez, comenzará a sentir algo misterioso que le perturbará. Contando con 20 finales, Willy será rechazado por Liza de las maneras más variadas, en unos casos de forma cómica, otras triste y en algunas más, de forma tétrica. Pero, será en el último final, al cual solo será posible acceder si es que hemos descubierto los primeros 19, que se nos hará una fatídica revelación. Siguiendo una serie de pasos, y hablando con Julie, nuestra única interacción en el aula aparte de Liza, hablando con ella, nuestro protagonista caerá en cuenta que se encuentra atrapado en un bucle repetitivo. Julie le felicita por darse cuenta de esto y le revela una verdad que se hallaba bloqueada por Willy. La pantalla se coloca en negro y podemos ver un diálogo que tiene Willy con él mismo durante la mañana que decidió declararse a Liza por primera vez. Preocupado por la idea de cómo resultará dicho evento, Willy no prestó atención a la calle por la que cruzaba, y no pudo reaccionar ante un vehículo, el cual le termina arrollando. Después de este flashback, Willy comprende que está muerto y Julie le explica cómo es que su alma quedó varada en ese salón de clases, tratando de completar la misión que dejó pendiente. Julie se revela como un demonio que puede recolectar almas malvadas para usarlas para su beneficio o reciclar almas, algo un tanto menos perturbador e interpretado como la reencarnación y el destino de nuestro protagonista. Antes de partir con Julie, Willy pide al demonio dejarle el pastel que le entregaría a su amada para declararle su amor. Tras esto, los dos salen del aula de clases y parten al más allá. Como escena final, aparece Liza, la cual se percata de un pastel en su pupitre. Ella, a diferencia de sus versiones imaginarias aparecidas durante el juego, lejos de tener una actitud de rechazo, se ve feliz y destaca un olor familiar en el regalo, acabando así el juego. Este es un final que, a pesar de ser triste, dándonos a entender que Liza tal vez pudo haber aceptado los sentimientos de Willy, también nos hace reflexionar sobre cómo a veces debemos dejar a un lado los escenarios ficticios, esperando la peor de las posibilidades, y asumir la vida tal cual es, solo una. Covetous es un juego flash de horror lanzado en el año 2010, en la página Newgrounds. Este es un juego corto en el que podemos ver la progresión de un gemelo no desarrollado, el cual se alimenta lentamente de su hermano para seguir viviendo y crecer. Durante el cambio de escenas, podemos leer una narrativa desde el punto de vista del hermano no desarrollado, el cual parece tener un enorme resentimiento hacia su hermano por haber nacido como una persona normal, algo que él jamás podrá experimentar. Al final del juego, siendo que el gemelo no desarrollado ha alcanzado un punto de madurez, esto le permitirá salir al exterior como un ente individual. Será decisión del jugador hacer esto posible, o del contrario dejar al huésped en paz. En el final bueno, el gemelo no desarrollado muestra compasión hacia su hermano ya que no quiere quitarle lo que alguna vez la vida le robó, la oportunidad de existir, para después autodestruirse dejando vivir en paz a su gemelo. Por otro lado, en el final malo, el hermano no desarrollado, quien en ambos finales es una criatura aterradora poco parecida a su hermano, reclama su lugar en la existencia, y sale al exterior destrozando el cuerpo de su gemelo en dos partes. Este final, a pesar de la corta duración del juego, es un ejercicio que pone al jugador entre escoger el camino de la empatía o el egoísmo, siendo este último uno que nos dará un final aterrador, el cual asustó a más de uno en aquellas épocas del internet.
La historia comienza con Flynn y su amigo Issachar viajando al castillo de Mikado para someterse a una prueba sobre si son dignos de convertirse en samurái, los guardianes de Mikado que enfrentan y controlan demonios. Issachar falla, pero Flynn tiene éxito y se inicia de inmediato junto con otros candidatos, incluidos Walter, Jonathan e Isabeau. Contando con una trama que, no te pinches mames mucho texto que pedo, tal vez los estoy sobresaturando con oeas fomes innecesarias cuando solo quieren oír el chingado bad ending xd perdónenme por favor, vámonos directo al final. Después de ver los mundos alternativos, una puntuación basada en las elecciones morales de Flynn a lo largo del juego decide si el jugador está en el camino de la ley, el camino del caos o el camino neutral. Pero, nosotros hablaremos de una ruta alterna, una la cual no busca nada parecido a las demás rutas, en esencia, este final busca la nada misma. Unos entes llamados Dawite, los cuales toman la forma de personajes conocidos a lo largo de esta historia, pero desprovistos de todo color siendo totalmente blancos, nos alentarán a activar un artefacto el cual busca la desaparición de la existencia. Ellos claman que esta elección los liberará de los designios de los dioses y por fin podrán ser verdaderamente libres. Siguiendo las indicaciones de los entes, el protagonista junto a su equipo activarán el artefacto y el inicio del fin de la existencia habrá comenzado. Los entes se despiden de nosotros, regocijándose tras la activación del artefacto y nos agradecerán para luego desaparecer uno tras otro. Un vórtice negro comienza a desaparecer todo lo que toca, veremos la ciudad desaparecer y también las diferentes locaciones que se vieron en la historia. Al final de la cinemática, se nos dice que el mundo volvió a la nada, el mundo se liberó de la pena y la agonía, todo se ha ido. Este final, el cual dejó filosofando a muchos fans de la saga, también fue motivo de debate, ya que a pesar de que los males que residen en la existencia fueron erradicados, la redención y un mejor porvenir, tomando esta decisión, jamás podrán llegar a ser. En Postal Redux, se controla a un personaje que enloquece cuando el banco le entabla un juicio hipotecario. Nuestra misión, si se le podría llamar así, será desatar nuestra ira en contra de cada policía o transeúnte que tenga la desdicha de cruzarse en nuestro camino. La historia de Postal relatará mediante textos en las pantallas de carga entre niveles, el descenso de nuestro protagonista a la locura total, a lo largo de 16 locaciones. Ya en el nivel final, llegaremos a una iglesia, y nos adentraremos en sus jardines, solo para darnos cuenta que se está llevando a cabo un funeral, la barra que marca cuántos hostiles hay en la zona marcará a uno solo, comúnmente, el jugador pensará que se trata del sacerdote que se encuentra frente al ataúd, pero, al momento que este baja, nuestro protagonista cae de rodillas y la pantalla comienza a desvanecerse. Tras esto, se nos muestra una angustiante cinemática en la cual, quien podría deducirse como un psiquiatra, relata cómo cosas como la presión, y el estrés de la vida moderna, causan comportamientos violentos, mismos los cuales, trastornaron al protagonista a un nivel tal, que puede que la gran mayoría de actos que se realizaron durante el videojuego, no hayan sido más que los brotes psicóticos de un enfermo mental. Un final adecuado y oscuro para la entrega más sombría de la saga Postal.